Pues así es, me encuentro muy bien acompañada por Alfonso Herrera y Antón Chavarrías, director de la película El Elegido y el protagonista de esta cinta, que pues tiene que ver con nuestro país, que tiene que ver con León Trotsky y que tiene que ver con su asesino. Antonio, cuéntame un poquito primero acerca de cómo va a ser el lanzamiento de esta película, que es algo inusitado, Sí, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. vamos a ser pioneros en lanzar una película, al menos aquí en México, directamente a un mercado más globalizado a través de Netflix. Y entonces el día 14 de abril se podrá ver en más de 190 países. Entonces es algo con lo que no soñábamos cuando estábamos rodando la película. Siempre pensábamos que era una película que tenía un potencial de mercado exterior, pero nunca, nunca esos extremos. Creo que es una buena iniciativa y estamos con curiosidad y con todas las expectativas de ver qué sucede, que seguro que va a ser algo bueno. Alfonso, cuéntame un poquito de tu experiencia en el rodaje de esta película que se filmó en varios países, ¿no? Empieza pues en España parte de esta historia y luego de ahí recorre pues medio mundo, ¿no? Bueno, te puedo contar, eh, creo que Antonio podrá profundizar un poco más acerca de cómo se armó este equipo de trabajo. Antonio quiso hacer esta película desde hace aproximadamente 6 años, tiene una muy buena relación con Mónica Lozano y querían encontrar una historia que pudiera unir a México y a Barcelona y esta fue la excusa perfecta y la historia perfecta para poderlo realizar. Yo me integré al proyecto a principios de 2015. Antonio y Mónica me hicieron una propuesta para poder hacer un casting y así lo hice. Y 2 semanas después de que hice la prueba, me dieron la bienvenida al proyecto y me puse a trabajar pues, a conocer y a un poco desarmar y armar al mismo tiempo junto con Antonio para poder construir este personaje que fue tan importante en la historia universal. Y tampoco conocido además. Fue muy conocido por ser el asesino de Trotsky, pero se le conocía muy poco quién era Ramón en las trincheras en la Guerra Civil Española. Todo ese lapso previo al asesinato se sabe muy poco. En ese sentido, ¿qué tan complicado fue seguirle rastro a este personaje y qué tanto hay de ficción en la película? A ver, la película es una ficción. Para suerte mía están los hechos históricos que son incuestionables y que hayan quedado registrados por la historia, pero luego hay todo un territorio oculto, el territorio más personal que no se sabe nada. No hay que olvidar que no deja de ser una película de espías, espías que venían de la Unión Soviética y que no dejaban rastro. Entonces sabemos que mantuvo una relación, por ejemplo, con Silvia Agelov, la secretaria de Trotsky, pero no sabemos qué tipo de relación. Y ahí es donde la ficción entra y cubre todos esos vacíos que había, intentando ser muy consecuente con lo que sabemos, con la parte visible, pero estando condenado, o todo lo contrario, o teniendo la posibilidad de ficcionar y de crear un drama desde el principio hasta el final. Cuando hablamos de una película de espía, lo primero que nos imaginamos es a James Bond o a otros personajes que nos han vendido pues a lo largo de todos estos años. ¿Qué tan complicado fue luchar contra esa idea y qué tanto te dejaba, Antonio, encarnar al personaje y aportar algo para este? Pues no tuvimos que luchar con absolutamente ninguna idea ni ningún estereotipo. Al contrario, nosotros hicimos nuestro trabajo, cada departamento hizo tanto el departamento de arte, que fue hecho de una espectacular por Antonio Muñoz Hierro, la fotografía por el maestro Granillo, Antonio Chavarrías dirigiendo. Creo que cada quien hizo un trabajo espectacular, pero nosotros hicimos, no teníamos ningún tipo de referencia tipo James Bond, al contrario, nosotros estábamos haciendo y estábamos totalmente concentrados en nuestra historia. Parte de esta película, de esta historia, se realiza en nuestro país y suele suceder que cuando algún director o artista extranjero retrata nuestro país, siempre toman el folclore. ¿Qué tan complicado fue no hacer un acercamiento de esa naturaleza? Me lo tomé muy en serio porque sé, ya cuando veo un extranjero que hace una película en España sobre España, le ves un poco esa querencia por el folclore. Fui muy cuidadoso y me dejé asesorar muy bien por el equipo que tenía y me apoyaba mucho, por ejemplo, en los actores también, en su visión. Nunca les dije cómo tenían que interpretar un mexicano, ellos eran mexicanos y lo sabían mucho mejor que yo, ¿no?
Y creo, cuando se estrenó la película, cuando se vio en México, que fue en Morelia, iba muy preocupado qué dirían los mexicanos de cuando se viesen dibujados, ¿no?, por un español, y la verdad es que nadie se me ha quejado hasta ahora, y creo que la película en ese sentido ha esquivado bien ese error, ¿no?, de caer en el folclorismo, en buscar ahí rasgos a acentuar, ¿no?, los rasgos más visibles para un extranjero, ¿no? Yo he ido a la esencia, a lo que teníamos que contar, y ahí de verdad que me fiaba mucho. Emilio Echevarría, pues él era mi patrón de cómo tenía que interpretar un mexicano porque él era mexicano, o el resto. Y a nivel de arte, a nivel de la recreación, pues estaba Muñoz Hierro, estaba Memo Granillo con las luces, y todos lo que íbamos es a la historia, ¿no? Vamos a contar la historia, y ese es un trasfondo. Hay que ser fiel a él, no hay que tergiversarlo ni intentar adornarlo. ¿Qué tan complicado fue dar vida a este personaje tomando en cuenta que era políglota, ¿no? Y que más allá de eso, pues las razones por las que hacía ciertas cosas podrían generar que juzgaras a este personaje, ¿no? Creo que no había, no tenía por qué juzgar al personaje, al contrario, había que defenderlo. Y como bien te dijo Antonio, es ficción y teníamos ciertos pedazos que nos daban pistas de hacia dónde el personaje podía dirigirse, y dentro de ese camino que más o menos nosotros, o que Antonio pudo más o menos descifrar y muy amablemente me hizo partícipe, teníamos diferentes opciones. Y dentro de esas opciones siempre escogíamos una o dos, y yo creo que ya Antonio se deshacía la cabeza en la sala de edición para poder escoger una u otra. Y sí, era un personaje que hablaba varios idiomas. Él vivió con su madre, con Caridad del Río, en Francia una época. Trabajó en un hotel, eso le dio como también herramientas para poder hablar inglés. Obviamente era catalán, hablaba español. Y eso pues se tenía que mostrar en la película de una forma pues sólida, y pues lo tratamos de hacer de la mejor manera posible. Ya la última vez que conversamos me decías que trabajaste mucho en esta historia. ¿Qué tan complicado fue compactar todos estos acontecimientos? Porque la historia pues, abarca prácticamente toda la vida de este personaje, ¿no? Pero comprimirlo en un poquito más de 2 horas que dura la película. Sí, a ver, para mí lo más complicado era no solamente Ramón Mercader, estaba rodeado de personajes muy suculentos a nivel del propio Trotsky, la madre de Ramón Mercader, algunos de los guardaespaldas que aquí son casi episódicos como Robbins, y eran muy suculentos. Cuando tú ibas documentándote veías que había detrás unas vidas, bueno, pues era una gente que había vivido muchos acontecimientos y con unas relaciones muy poderosas entre ellos a nivel. Y eso fue lo más complicado. Cuando encontré la clave, que la clave es, dices, vas a seguir a Ramón Mercader y él es el que reparte el juego, porque él sí que relaciona a todos. Es el único que relaciona a todos. Los demás viven en compartimentos estancos. Los del GPU, los soviéticos, no se relacionan con los trotskistas ni con los policías mexicanos. Hay uno que sí que reparte el juego y es Ramón. Y entonces cuando encontré esa guía, ahí era ya, pues, bueno, podar un poco lo que creías que se salía de lo esencial, pero eso ya me abrió el camino. Porque al principio quería contarlo todo, como es obvio, ves que todo ahí es muy jugoso, lo quieres contar todo, y te das cuenta que sí, que todo es muy interesante, pero no puedes. Aquí en nuestro país va a tener un estreno en circuito alternativo, en salas de arte como la Cineteca Nacional, me decías que en Cine Tonalá, pero más allá de todo eso, ¿qué representa que esta película también te llegue a una plataforma como Netflix y que además va a llegar a todo el mundo, ¿no? Los últimos trabajos que has realizado pues han estado presentes justo en estas plataformas digitales. Me gustaría saber qué tanto beneficia la carrera de un actor que tenga esta proyección y sobre todo con esta película, ¿no? Pues más allá de la carrera de un actor, creo que beneficia al proyecto en sí, que creo que eso es lo que más importa, que el proyecto pueda ser visto, porque esa es la intención, no solamente mía, sino de todo el equipo de trabajo, que esta película pueda llegar a muchos lugares. Y como lo dijo Antonio, y eso también podrá profundizar un poco más, para que pueda llegar y para que pueda tener esos alcances de una manera conservadora como se hacía antes, pues se tenía que llegar a acuerdos de distribución en todas las áreas, y pues eso lo tienen las majors, estos estudios que son tremendamente potentes. Y hoy en día Netflix está democratizando la forma de ver contenidos, y eso ha hecho que no solamente películas, sino también
series de televisión puedan tener un alcance mucho mayor y más masivo, independientemente de cuál sea tu presupuesto para poderla distribuir. Bueno, pues ya nada más me resta agradecerles. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. A ti, gracias. Y pues ya saben, a partir de este viernes en algunas salas en nuestro país y por supuesto también en esta plataforma digital, no se la pierdan. Regresamos con ustedes.